Bueno, seguimos en este último bloque de 8 mujeres. Barbie, ¿hay algún tipo de diferencia en la manera de percibir socialmente la sexualidad entre hombres y mujeres? Un montón de diferencias. Una lista larga, te diría. A ver, empecemos. Primero, como obstetra y acompañando los nacimientos, las personas nacen y si son varones o nenas es todo rosa. Después cuando vas creciendo en la formación te dan siempre muñecas o autitos, o sea, como que ya te van sesgando en un montón de sentidos. A la hora de elegir deportes, por ejemplo, hay deportes de varón, deporte de mujeres. Y esto evolutivamente claramente va marcando un impacto y una diferencia. Y después cuando se despierta el ovario y el testículo y empiezan a aparecer las hormonas sexuales, hay muchas cosas que son permitidos en términos eróticos para las masculinidades y otras que son como prohibidas en ese sentido para las feminidades. Entonces todo el tiempo hay como una competencia en relación a los géneros y eso hace que vos seas distinto a través de tu género que a la persona del género opuesto, ¿no? Y eso después se traduce, digamos, en una obligación más activa del hombre y la mujer como socialmente debe ser como más recatada o más pasiva. ¿Y eso de alguna manera está en discusión, ¿no? ¿Y está en tensión o seguimos quizás con esas formas que de alguna manera parecen todavía pervivir, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que en ciertos espacios hay mucha revisión y que también los medios de comunicación están invitando a que las personas se revisen. Yo desde mi lugar como médica, en la consulta, capacitando también a otros espacios como empresas para que se revisen esos temas, porque los estereotipos de género vienen con todas las personas, pero la revisión es bastante individual y colectiva. Entonces hay un montón de cambios que se pueden hacer. Están sucediendo cambios lindos a nivel global, sobre todo. Siempre digo que es muy importante mirar hacia afuera, cómo viven la sexualidad las personas de Finlandia, cómo viven la sexualidad las personas de España. O sea, hay como una huella digital, digamos, del lugar, del recorte histórico de ese momento, que es muy interesante en cada pueblo. Son muy distintas las sexualidades, aunque los derechos sexuales son derechos humanos y son globales. Entonces hay como una diferencia también ahí. Bueno, este especial que es para la televisión tucumana, y vos justamente que sos de Tucumán, pero que ahora estás viviendo en Rosario y conoces Buenos Aires y todo. A nivel país, ¿notás algún tipo de diferencia en cuanto a lo que es el ejercicio de la sexualidad o la percepción de la misma? Sí, yo creo que hay como sociedades que tienen sistemas de creencias que son bastante represivos en la sexualidad, pero después pueden ser asociados a, por ejemplo, a la cuestión judío-cristiana, pero después hay gente que no tiene una educación religiosa y que también tiene estos mismos sistemas de creencias represivos en términos de sexualidad, entonces no es fácil hacer el análisis. Yo muchas veces en la consulta veo entrar una persona de 30 años y de repente digo, bueno, debe vivir su sexualidad re libre y cuando empiezo a escuchar, wow, hay un montón de cosas que por la edad no, o sea, uno diría, tendría una sexualidad un poco más con derecho al goce. Eso te quería preguntar un poco, el tema de la edad. Vos como sexóloga, ¿atendés gente de todas las edades o las consultas empiezan quizás a partir de cierta edad, qué sé yo, con temas físicos, los traumas y demás? ¿O ya empezás con gente joven, digo, que se acerca a tu consultorio? Para mí es fundamental en salud hacer la prevención. ¿Sí? Si vos estás con fiebre de 2 años y consultas al médico, vas a llegar medio tarde. Si vos estás con una eyaculación precoz, con una disfunción eréctil, con una fiscalización corporal negativa que te impacta en tu deseo sexual, si vos tuviste un parto y te duele la penetración después, o sea, si vos aguantás cualquiera de esas cosas por más de 2 años, se va a complejizar el momento de la consulta. Entonces, mi objetivo es la prevención. Entonces, sí considero que las personas apenas empiezan a menstruar o empieza a ver como una conducta proerótica pueden hacer una consulta pero de prevención. Padres que no saben explicarle a los niños la autoestimulación es una buena oportunidad. Desde la pediatría, que también se especializan en la sexualidad. Después, cuando menstruas, es una buena oportunidad no solamente hablar de gestión de la menstruación, sino también hablar del placer y del deseo. El promedio de inicio de la masturbación es entre los 11 y los 14 años en nuestro país. Esa es otra buena oportunidad. Después, nada, cuando empezás relaciones sexuales con la otredad, qué complejidad. Bueno, vamos a hacer una consulta de prevención. Yo siempre digo que mi mejor paciente era un pibe de 18 que nunca había tenido relaciones, me empezó a seguir en redes y dijo, yo le voy a preguntar a ella que me explique todo, va a ser más fácil. Fue como, te amo, o sea, el mejor paciente ever. Mirá. Entonces, creo que todos los momentos son buenos. Te van a hacer una cirugía del corazón. Vas a tener que tomar cierta medicación que la erección te la va a retrasar o que la excitación genital te la va a retrasar. Chao, es un buen momento. Tengo un cáncer de testículo, tengo un cáncer de mama, de los tratamientos. Siempre es un buen momento para hacer prevención. Bien, y el tema, vos
mencionabas, ¿no? En las cuestiones de los chicos y las chicas, por ejemplo, el tema de la ESI, ¿no? La educación sexual integral en las escuelas. ¿Vos ves que eso de alguna manera mejora, digamos, la naturalización de la sexualidad, ¿no? Porque siempre históricamente ha sido una cuestión muy reprimida, ¿no? Y hoy por hoy parece como las nuevas generaciones, sobre todo las chicas también, ¿no? Que quizás era el género siempre como más pasivo, que están teniendo un rol, si querés, un poco más activo, de salir un poco más a la luz, de animarse a cosas que antes quizás no se animaban en términos de mostrarse, digamos, como personas que desean, que pueden ser ellas también las que toman la iniciativa. Total. Me encantaría decirte que sí, que la ESI está funcionando hermoso en todos lados, pero no. Básicamente lo que está sucediendo es que hay una ley muy hermosa, muy de evolucionado, digamos, comparando en otros lugares del mundo, o sea, como de vanguardia, por decirlo de alguna manera, pero no hay un ente que capacite a los docentes, no hay un ente que controle si realmente las personas están siendo educadas con una perspectiva de goce. La educación sexual que recibimos es bastante biologicista. Es miedo al embarazo no deseado, miedo a las infecciones. Fin. O sea, no hay como un concepto más profundo. Y lo que se está intentando hacer es empezar a hablar de consentimiento, de la identidad de género de a poquito en distintos espacios. Pero me ha pasado que he ido a dar ESI en una escuela de un pueblo que se llama JB Molina, en Santa Fe. 1.600 personas viven en el pueblo, y cuando fui a explicar lo que era identidad de género, sí, tenemos una compañerita trans acá en el colegio al lado. Así es tipo, bien, no tenía que explicarles nada, y ellos me explicaban más a mí. O sea, dije, qué buena ESI que recibieron. Pero después me pasé a ir a una escuela en Rosario, en el secundario, que me convocaron porque había una nena que parecía bisexual y era como el drama de que a la nena le gustaba un nene y una nena. Y me convocaron y tipo los docentes haciéndome, no hables de eso, así como yo, me están diciendo en serio, o sea, me convocan para hablar de educación sexual, de derechos humanos, y yo hago un juego como muy sencillo, que es que las infancias pongan en un sobre, en un buzón, preguntas anónimas, y yo me siento en el piso en ronda con todas las infancias y les contesto. Fin. Bien. Y las preguntas son magníficas, tienen mucha necesidad de saber las personas de esa edad. Y ahora, yendo a vos, ¿no? A Bárbara García. Digo, ¿cómo es ser sexóloga, digo, en una sociedad más bien patriarcal, ¿no? Digo, ser una mujer que rompe los esquemas, que habla de sexo, que no tiene vergüenza de hablar de estas cosas, que muchas veces, digo, hay vergüenza hablarlo, ¿no? A exteriorizar, a poner en palabras el deseo, ¿no? Muy difícil. He pasado por todos los estados igual. O sea, justo te contaba fuera de cámara que encontré mi diario íntimo de los 11 a los 16 y es tipo, ay, toda la sexualidad ahí como a flor de piel y tanta represión alrededor. Eso también es como que simbólicamente me lleva quizás a ese espacio. Y después cuando empecé a hacer sexología, que fue porque estaba haciendo ginecología y una paciente vino porque no tenía orgasmos, yo dije, me empecé a revisar y dije, bueno, capaz que yo no sé si tampoco tengo tantos, ¿eh? Y empecé a hacer el posgrado y me empecé a mirar a mí misma en ese sentido. Y he pasado por un montón de cosas hermosas, los vínculos. Me he casado a los 25, me he divorciado, he vuelto a formar pareja, no le he pasado bien en muchas situaciones, he naturalizado muchas conductas violentas, que haciendo la tutoría de Ley Micaela dije, ¿cuántas cosas me fumé de la violencia patriarcal y qué machista que yo fui en un montón de sentidos? Entonces es divertido porque me reviso un montón, es divertido porque me encanta el placer, pero es muy difícil machear con la gente. Sí. Es muy difícil, porque es como que yo estoy escuchando conversaciones y digo, ay no puedo creer todo esto, o sea, me hace daño. Entonces me deserotizan muchas conductas que la gente las ha normalizado y que, bueno, vos porque sos como muy revisionista del tema. Y sí, porque menos no me merezco. Vos sos la amiga que más habla en la reunión cuando se juntan a tomar mate con las amigas. Todos tienen alguna consulta para hacerte. No, ya no tanto. Tengo una vida muy intensa y me pasan muchas cosas. Siempre digo que voy a escribir un libro con todo lo que me pasa. Pero no, ya no tanto. Y bueno, después de romper vínculos, volviendo a tu pregunta, me era muy difícil chonguear. Primero hacía como un juego sociológico. Agarraba y había un grupo de personas que les decía que era sexóloga y otro grupo de personas que no les decía que era sexóloga. Entonces veía cómo reaccionaba la gente, muy divertido. Bien. Sí, la gente como que no, se asusta. Bueno, Barbie, te queríamos agradecer y desear, bueno, que tengas un gran Día de la Mujer y nada, si querés cerrar, decirle algo a las mujeres que nos están mirando. Bueno, muchas gracias por la invitación, me encanta que me hayan convocado.
y para la gente decirle que la verdad que el derecho al goce lo tenemos todas las personas, más allá de la edad, más allá del género, y que es un derecho humano, y que sentir placer en sus cuerpos no tiene nada de malo, no tienen que tener ni vergüenza ni culpa, y que si sienten que están viviendo de esa forma y que les están impactando en su calidad de vida, simplemente consulte con un especialista porque estamos para acompañarles. Muchas gracias. A vos. Llegamos al final. Estas 8 historias son nuestro aporte por este Día Internacional de la Mujer. Sabemos que podrían haber sido 100, 200, miles o millones. En realidad, podrían haber sido la historia de cada una de ustedes que está del otro lado de la cámara. Creemos que este granito de arena es lo que tiene que servir para charlar en casa, para conversar en los trabajos, para que podamos tener un mundo en el cual la igualdad de géneros sea una realidad. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.